Hay películas que se miran y otras que parecen susurrarte una herida. Vuelven, de Isa López, se siente como un cuento roto contado desde la ausencia. Más que explicarla desde el terror, yo la describiría como una mezcla extraña y profundamente hermosa. Unos nachos tántricos que empiezan desde lo crujiente, lo cálido y lo seductor. Y porque en medio de un mundo tomado por la desaparición, la violencia y el abandono, Isa López todavía encuentra un espacio para el asombro. Duérmete, mi niña, que ya cayó el sol. La casa está vacía y el viento la cerró. Hay pasos en la esquina, susurran tu dolor, pero yo sigo aquí cantándote bajito esta canción. No mires a la puerta, no nombres el ayer. Hay cosas que regresan si las vuelves a ver. Duérmete en la sombra, Duérmete sin voz que la noche es larga y ya no vuelve Dios. cierra bien los ojos. Déjate llevar, Hay penas que en silencio aprenden a arrullar. Tu muñeca está fría, te quiere acompañar la luna se hizo humo. sobre el patio de atrás. Si escuchas a tu madre llamándote otra vez, No corras a buscarla, quizá no sea ella esta vez. no mires al pasillo, no intentes recordar. Hay nombres que en la noche Se vuelven oscuridad. duérmete en la sombra, Duérmete sin voz que la noche es larga. y ya no vuelve Dios. Hay películas que se miran y otras que parecen susurrarte una herida. Vuelven, de Isa López, se siente como un cuento roto contado desde la ausencia, la infancia y el espanto. Escrita y dirigida por López, con Paola Lara como Estrella, Juan Ramón López como Shine y Tenoch Huerta como el Chino, la película convierte la violencia cotidiana en una fábula oscura, donde los fantasmas no vienen solo del más allá, sino también de un país que ha aprendido a vivir rodeado de desaparecidos. Y justamente por eso Vuelven me parece tan bella, porque nunca usa la fantasía para escapar de la realidad, sino para soportarla. Más que explicarla desde el terror, yo la describiría como una mezcla extraña y profundamente hermosa. Unos nachos tántricos que empiezan desde lo crujiente, lo cálido y lo seductor, pero poco a poco van soltando otras capas, otras texturas, otros fuegos. Porque Vuelven es así. Una película que entra como cuento, respira como pesadilla y termina doliendo como memoria. Aquí la imaginación infantil no es adorno, ni capricho visual, ni un truco de estilo. Es un mecanismo de supervivencia. La película entiende que cuando el mundo adulto se vuelve insoportable, el niño no deja de imaginar. Imagina más, porque es la única forma de seguir respirando. Y mientras empieza a calentarse la cazuela, también la película empieza a abrir su mundo. Despacio, pero desde la primera imagen ya sabemos que algo aquí está herido. Si lo vemos desde la comunicación, Vuelven entiende algo profundamente bello. La fantasía no está aquí para escapar de la realidad, sino para hacerla soportable. Isa López no usa lo fantástico como decoración, lo usa como lenguaje.
Los fantasmas, la sangre que se mueve, los deseos, los tigres, las voces y las sombras no interrumpen la historia. Son la forma en que una niña puede traducir lo que todavía no sabe nombrar. Y ahí está su grandeza, porque la película no embellece la violencia, la convierte en símbolo. Por eso Vuelven se siente tan cercana, para mi punto de vista espiritualmente, al Laberinto del Fauno. No porque la copie, sino porque ambas entienden que cuando el mundo adulto se vuelve monstruoso, la imaginación infantil deja de ser un juego y se vuelve una forma de resistencia. En Vuelven, la fantasía no protege del horror, lo revela, lo vuelve visible, lo pone frente a nosotros con una delicadeza que duele todavía más. Y mientras la cebolla, el ajo y el tocino empiezan a mezclarse, también la película va soltando sus capas. Primero el cuento, luego el miedo y después la herida. Si quisiera leer Vuelven desde la filosofía, pensaría primero en Gastón Bachelard. Bachelard entendía la infancia como una reserva de ensoñación, como una zona del alma que vive incluso cuando el mundo ya se volvió duro. Eso hace Vuelven. Filma a los niños no como adultos pequeños, sino como seres que todavía conservan la capacidad de convertir el espanto en imagen, el duelo en fantasía y la pérdida en relato. Estrella no solo ve fantasmas, ve aquello que el lenguaje adulto ya no alcanza. Y ahí entra también algo muy cercano a Walter Benjamin. Esa idea de que los niños son capaces de rehacer el mundo incluso con restos, ruinas y objetos abandonados. En Vuelven, los niños viven entre escombros físicos y emocionales, pero aún así juegan, inventan, se narran, se acompañan. Lo devastador de la película es que nunca romantiza esa infancia, pero tampoco se la arrebata del todo. Lo deja temblando, frágil, casi rota, pero todavía viva. Por eso las actuaciones infantiles son tan importantes. Paola Lara, como Estrella, sostiene la película desde una mezcla dificilísima de vulnerabilidad y presencia. Su Estrella no necesita exagerar para transmitir miedo. Basta con verla escuchar, quedarse quieta o mirar hacia la oscuridad para entender que está viviendo entre dos mundos. Y Juan Ramón López como Shine, que para mí es uno de los corazones más tristes de la película, juega a ser duro, a ser líder, a ser calle, pero debajo de esa máscara sigue siendo un niño herido, uno que ya no puede permitirse llorar sin perder autoridad. No por nada la película ganó el Ariel a Mejor Revelación Masculina para Juan Ramón López, y Paola Lara también fue nominada como Revelación Femenina. Y ahí está una de las cosas más dolorosas de Vuelven. La inocencia aquí no aparece como una pureza intacta, sino como algo muchísimo más frágil y más verdadero. Es una inocencia lastimada, sitiada, rota por el mundo adulto, pero aún así no desaparece del todo. Sigue viva en la lealtad, en el juego, en el miedo, en la forma en que estos niños todavía se cuidan entre ellos, aunque ya hayan aprendido demasiado pronto lo que significa sobrevivir. Del lado adulto, Tenoch Huerta como el Chino funciona como una presencia densa, casi pestilente, no tanto por su tiempo en pantalla, sino por lo que encarna, el poder violento vuelto costumbre, el mundo adulto ya corrompido hasta los huesos. Frente a eso, los niños no solo huyen, imaginan, y ahí es donde la película deja de ser solo una historia de violencia para convertirse en una elegía por la infancia. Y mientras este platillo entra a su parte más intensa, también Vuelven entra en su zona más dolorosa, donde el cuento ya no sirve para esconder el espanto, sino para nombrarlo. Y también me remite muchísimo a Remedios Varo y Leonora Carrington.
no porque la película la cite de manera literal, sino porque comparte con ellas esa sensación de que lo visible y lo invisible conviven en el mismo plano. Como en Barrow y en Carrington, aquí lo onírico no está separado del mundo, brota de él. Por eso Vuelven tiene algo tan raro y tan hermoso. Sus imágenes no aparecen inventadas, parecen soñadas desde una realidad insoportable. Son la forma poética que encuentra el trauma para hacerse visible. Y con Leonora Carrington hay además algo todavía más hondo y más doloroso. Su surrealismo no nació solo del asombro, sino también del colapso. Después de la detención de Max Ernst en plena guerra, Leonora atravesó una crisis severa. Fue internada en contra de su voluntad en un sanatorio en Santander y más tarde transformó esa experiencia en Down Below, un texto donde la alucinación, el encierro y la fractura mental aparecen no como metáforas bonitas, sino como una bajada real a los infiernos. Por eso su relación con Vuelven me parece tan potente, porque en ambas obras lo onírico no es evasión, sino una forma extrema de sobrevivir a lo insoportable. Igual que en Carrington, aquí la imaginación no embellece el trauma, lo vuelve visible, lo atraviesa, le da una forma poética sin quitarle su espina. Lo más surrealista de la película no es que haya fantasmas, lo más surrealista es que esos fantasmas se sientan inevitables, como si en un país marcado por la desaparición, el duelo y la violencia, lo verdaderamente extraño no fuera que los muertos regresen, sino que pretendamos que no están. Y mientras los nachos tántricos se vuelven más oscuros, más densos y más intensos, la película también entra en su zona más fantasmal, donde el cuento ya no protege, sino que revela. En lo técnico, Vuelven está construida con muchísima precisión. La fotografía de Juan José Sarabia convierte la ciudad en un territorio fantasma, sin dejar de ser barrio, polvo, esquina y ruina. El montaje de Joaquín Martí sabe cuándo cortar y cuándo dejar respirar la imagen. Y la música de Vince Pope acompaña como un murmullo, como una presencia que nunca termina de irse. Todo está pasando para sostener ese equilibrio tan delicado entre brutalidad y ensoñación. No es casualidad que la película tuviera 10 nominaciones al Ariel y se llevara premios por maquillaje y revelación masculina. También fue reconocida en dirección, guión, montaje, sonido, arte y efectos. Eso se nota, porque Vuelven no está construida desde una sola virtud. Funciona porque todos sus elementos van hacia el mismo sitio. Todo, la cámara, el sonido, el maquillaje, las locaciones, el ritmo, están al servicio del punto de vista infantil y de esa mezcla tan delicada entre brutalidad y ensueño. Y quizá ahí está el gran logro de Isa López como directora, entender que el horror no siempre se filma mostrando más, sino mirando mejor. Vuelve no te golpea por exceso, te golpea por sensibilidad, por una puerta entreabierta, por una voz, por un rastro, por una presencia que parece salir de la culpa y del duelo. Es una película que no grita, susurra, y justamente por eso se queda contigo. Y mientras destapas la cazuela y luego aparecen el pico de gallo y los jalapeños, también la película abre sus últimas capas. Ya no solo vemos el miedo, sino también lo que ese miedo dejó adentro. Si tuviera que condensar Vuelven en una sola idea, diría esto: no es una película de fantasmas, sino una película sobre cómo los niños cargan a los fantasmas del mundo adulto. Y ahí está su belleza devastadora, porque la cinta no convierte la violencia en postal ni en explotación emocional, la convierte en memoria, en símbolo y en un cuento oscuro que sigue respirando después de que termina. Y por eso me parece tan poderosa, porque debajo de toda su oscuridad,
de toda su tristeza y de toda su violencia, late una pregunta profundamente humana. ¿Cómo conservar algo del alma cuando el mundo ya empezó a pudrirse alrededor? Y la respuesta que da la película no es simple, pero sí profundamente conmovedora. Queda la amistad, queda la imaginación, queda la lealtad, queda esa pequeña llama que la infancia todavía intenta proteger, aunque todo lo quiera apagar. Y como estos nachos tántricos que terminan encontrando su forma entre fuego, grasa, picor y mezcla, Vuelven también encuentra belleza en medio de lo roto. The house is cold and empty. The wind is sealed the day. There are footsteps in the corner. Y quizá por eso Vuelven sigue siendo una de las películas mexicanas más bellas, más tristes y más necesarias de los últimos años. Porque no nos habla solo de fantasmas, sino de niños obligados a crecer entre ellos. Porque entiende que la inocencia no siempre desaparece de golpe, a veces sobrevive herida, temblando, pero todavía encendida. Y porque en medio de un mundo tomado por la desaparición, la violencia y el abandono, Isa López todavía encuentra un espacio para el asombro, para la ternura y para una forma mínima, casi milagrosa, de esperanza. Vuelven no solo se ve, se queda contigo, como los cuentos que nos salvaron de niños y como las pesadillas que nunca terminamos de abandonar. Pero a ti, ¿qué te pareció esta película? A mí me gustaría saber mucho tu opinión. Antes de irnos, no te olvides de suscribirte a este canal, tocar la campanita para que cuando saquemos nuevo video te lleguen las notificaciones. Y si te gustó, por favor, regálanos un hermoso like y compártenos. Recuerda que tenemos nuevo proyecto, Resonancia. Hasta luego. It wants to stay tonight. The moon has turned to ashes above the yard outside. And if you hear your mother calling out again, don't run to try and find her. It may not be her then. No mires al pasillo, no intentes recordar. Hay nombres que en la noche se vuelven oscuridad. Duérmete en la sombra, duérmete sin voz, que la noche es larga.